Tu novia te puso algo en la comida. La voz de Alma, la limpiadora, temblaba pero era inusualmente firme, rompiendo el silencio solemne del opulento comedor. Ricardo Vargas, el magnate dueño de la mansión, se quedó completamente paralizado, con el tenedor de plata suspendido a medio camino de su boca. Su mirada desconcertada viajó desde el rostro angustiado de su empleada, de mayor confianza, hasta el de su prometida, Sofía. Ella, sentada frente a él, mantenía una máscara de perfecta e insultada inocencia, como si la acusación fuera un absurdo mosquito zumbando en el aire. La tensión se volvió insoportable, un veneno invisible que parecía más denso y letal que el delicado aroma de la cena gourmet que se enfriaba sobre la mesa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo es crucial para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos traer más narraciones que exploran las complejidades del corazón humano y las batallas silenciosas que se libran tras puertas cerradas. Cada suscripción nos impulsa a seguir buscando esas historias de lealtad y traición que merecen ser contadas. Agradecemos inmensamente tu presencia y tu participación en este viaje, que nos ayuda a que la voz de la verdad llegue a muchas más personas. Continuamos. ¿De qué demonios estás hablando, Alma? Creo que el cansancio finalmente te está afectando más de la cuenta. La voz de Ricardo sonó fría y distante, un muro de pura incredulidad que intentaba proteger su mundo perfecto. Quería desestimar la acusación como una locura, pero los ojos de Alma transmitían una urgencia que le helaba la sangre. Señor, por favor, le ruego que me crea. Lo vi con mis propios ojos, justo en la cocina, insistió ella, dando un valiente paso adelante. Usted se giró un segundo para alcanzar el salero y ella vertió algo de un frasco diminuto en su plato. Fue tan rápido que casi dudé de mí misma, pero lo vi perfectamente. Sofía soltó una risa suave y melodiosa, un sonido cristalino que chocaba brutalmente con la gravedad del momento. Ricardo, cariño, por favor, ¿de verdad vas a prestar atención a las fantasías de esta mujer? Seguramente está buscando un aumento de sueldo o simplemente quiere ser el centro de atención por una vez. Se levantó con elegancia y se acercó a Ricardo, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Ya sabes cómo es alguna gente. Ven nuestra inmensa felicidad y no pueden evitar sentir una envidia corrosiva. Intentan destruirla con mentiras retorcidas. Sus palabras eran un veneno sutil, cuidadosamente diseñado para aislar a Ricardo y ponerlo en contra de la única persona que intentaba protegerlo. Alma, ya es suficiente. Agradezco tu supuesta preocupación, pero estás completamente fuera de lugar. Ricardo finalmente habló. Su tono era definitivo y cortante. Por favor, retírate a tus quehaceres ahora mismo. Mañana hablaremos de este desagradable asunto con más calma, cuando todos estemos menos alterados. Era una orden clara, una forma elegante y distante de decirle que se callara y desapareciera de su vista. Él necesitaba creer en la mujer con la que iba a casarse. Era la elección lógica y sencilla para mantener su paz. Aceptar la palabra de Alma significaría abrir una caja de Pandora que no estaba seguro de querer enfrentar. La negación era su refugio. Pero Alma no se movió ni un centímetro. El miedo le paralizaba las piernas, pero una fuerza mayor, su lealtad a la familia, la mantenía anclada al suelo de mármol. En el bolsillo de su impecable uniforme, sus dedos temblorosos rozaron un objeto pequeño, metálico y frío. Era la diminuta cucharita de plata, con el delicado grabado del escudo de la familia Vargas, que Sofía había usado para remover el contenido del plato.
En su nerviosismo, la había dejado caer al suelo junto a la mesa de servicio. Alma la había recogido con sigilo, sin que nadie se diera cuenta. Era una prueba minúscula, pero en ese momento se sentía como el peso de la verdad. No puedo retirarme, señor. Esto no se trata de mí, se trata de su seguridad y sobre todo de la seguridad del niño Mateo. Al mencionar al pequeño, la expresión de Sofía se endureció por un instante imperceptible, un destello de hielo en sus ojos. En el extremo de la larga mesa, Mateo observaba todo con sus grandes ojos, tristes, un niño de 8 años que parecía cargar con el peso del mundo. Había estado empujando los guisantes por su plato, ajeno a la conversación, hasta que escuchó su nombre. Entonces levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Alma, y luego se desviaron llenos de temor hacia su padre. «Papá». Su voz fue apenas un susurro que flotó en el tenso y pesado silencio del comedor. «La señorita Sofía me dijo que hoy no probara nada de tu plato. Me advirtió que era comida especial para adultos y que a mí me haría mucho daño en la barriga». Las palabras inocentes del niño cayeron como una bomba en la habitación. No había malicia en su tono, solo la simple repetición de una advertencia que le habían dado. Era la corroboración inesperada que Alma necesitaba, una pequeña pero profunda grieta en la fachada perfecta de Sofía. Ricardo se giró lentamente para mirar a su prometida, una pregunta silenciosa en sus ojos. Sofía reaccionó con una velocidad asombrosa. Su sonrisa falsa nunca flaqueó. «Ay, Mateo, mi amor, qué imaginación tan maravillosa y desbordante tienes». Se acercó rápidamente al niño y le acarició el pelo con un gesto que pretendía ser maternal, pero que resultó forzado. «Eso no fue lo que te dije, tesoro. Te expliqué que tu cena era especial porque tenía tus verduras favoritas, las que te hacen crecer fuerte y sano. No seas grosero, no debes interrumpir las conversaciones de los mayores». Su habilidad para torcer la verdad era magistral, transformando una advertencia siniestra en un comentario cariñoso. Logró sembrar la duda de nuevo. Ricardo apartó su plato con un gesto brusco y definitivo. El apetito había desaparecido por completo, reemplazado por un nudo helado de inquietud en la boca del estómago. Miró la comida, antes tan apetitosa y ahora repulsiva, y solo podía ver una amenaza potencial oculta bajo la salsa. Las palabras de Alma y la confirmación inocente de su hijo habían plantado una semilla de desconfianza que empezaba a germinar. De repente, «He perdido el hambre por completo», murmuró, más para sí mismo que para los demás. La opulencia de la mansión de repente se sintió sofocante, como una jaula de oro. La cena había terminado, pero la tormenta apenas comenzaba. Esa noche, Alma no pudo dormir en absoluto. En la soledad de su pequeño y humilde apartamento, la enormidad de lo que había hecho la abrumaba. Se había enfrentado directamente a una mujer poderosa y manipuladora, y había puesto en duda el juicio de su jefe, un hombre al que respetaba profundamente. Sacó el pequeño objeto de plata de su bolsillo y lo sostuvo bajo la débil luz de la lámpara de noche. Era un objeto tan pequeño, pero representaba un riesgo gigantesco. Guardarlo era muy peligroso, pero deshacerse de él era impensable. Era la única prueba tangible que tenía, la evidencia de que no estaba loca y de que algo terrible estaba ocurriendo. Mientras tanto, en la imponente mansión, Ricardo se había encerrado en su lujoso despacho. Intentaba concentrarse en unos informes financieros urgentes, pero las escenas del comedor se repetían en su mente una y otra vez. La mirada aterrorizada pero decidida de Alma, la calma inquietante de Sofía y sobre todo las palabras temblorosas de Mateo. Recordó otras ocasiones en las que su hijo se había quejado de fuertes dolores de estómago después de comer algo que Sofía le había preparado con especial cariño. En su momento, lo había atribuido a la delicadeza del niño.
Ahora, esos incidentes adquirían un nuevo y oscuro significado que lo atormentaba. Sofía entró en el despacho sin llamar, envuelta en una costosa bata de seda que susurraba con cada movimiento. Su belleza era innegable, pero esa noche a Ricardo le pareció que había algo frío y calculador en su perfecta sonrisa. ¿Todavía sigues dándole vueltas a las tonterías de esa sirvienta, mi amor? Su voz era un arrullo seductor y venenoso. Te lo dije, solo busca crear problemas donde no los hay. Deberías despedirla mañana mismo, a primera hora, antes de que le llene la cabeza a Mateo con más fantasías. Su sugerencia fue rápida y decidida. Un intento claro de cortar de raíz cualquier duda y eliminar a la única testigo. No estoy tan seguro de eso, Sofía, respondió Ricardo, sin levantar la vista de los papeles que fingía leer. Alma lleva más de 10 años trabajando para mi familia, desde mucho antes de que tú llegaras. Conoce a Mateo desde el día en que nació. Lo ha cuidado como si fuera suyo. Nunca ha mentido. En todos estos años, jamás ha causado un solo problema. Por primera vez desde que la conocía, estaba defendiendo a Alma, aunque fuera con cautela. Esta pequeña pero significativa muestra de resistencia fue el primer temblor en los cimientos del férreo control que Sofía ejercía sobre él. La grieta comenzaba a ensancharse. La gente cambia, Ricardo, o simplemente, después de mucho tiempo, muestran su verdadera y envidiosa cara. Sofía se sentó en el borde de su escritorio de roble, su perfume y caro llenando el aire. No permitas que una empleada resentida arruine lo maravilloso que tenemos. Somos una familia, o estamos a punto de serlo, y debemos protegernos de estas influencias externas y dañinas. Su lógica era retorcida, pero terriblemente efectiva, pintando a Alma como una amenaza directa para su felicidad. Olvida esto. Mañana será otro día, y todo volverá a la absoluta normalidad. Pero ambos sabían que la normalidad se había roto para siempre. A la mañana siguiente, un silencio, pesado y antinatural, se había instalado en la mansión. Los demás miembros del servicio se movían con un sigilo exagerado, lanzando miradas furtivas y compasivas a Alma cada vez que se cruzaban con ella. Pedro, el corpulento jefe de seguridad, la interceptó en el pasillo principal. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero sus ojos contenían una advertencia. El señor Ricardo quiere verte en su despacho, ahora mismo. Su tono era grave y no dejaba lugar a la réplica. Y si yo fuera tú, pensaría, muy bien cada palabra que voy a decir. Alma asintió en silencio, sintiendo que caminaba hacia el patíbulo. Al entrar en el despacho, la escena la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ricardo estaba sentado detrás de su imponente escritorio y Sofía estaba de pie a su lado con una mano posesiva sobre su hombro. «Alma, siéntate», dijo Ricardo. Su voz sonaba cansada, completamente derrotada. «Sofía me ha dado su versión de lo ocurrido, una versión muy diferente a la tuya. Me dijo que te vio a ti cerca de mi plato, actuando de una forma muy extraña y sospechosa. Sugiere que intentaste sabotear la cena, quizás por algún tipo de resentimiento hacia ella». La audacia de la mentira dejó a Alma sin aliento. «Eso no es verdad, señor. Por lo que más quiera, es una mentira descarada y cruel». La voz de Alma se quebró por la impotencia. Señaló con un dedo tembloroso a Sofía, que sonreía con suficiencia. «Fue ella. Intentó envenenarlo y ahora quiere culparme a mí». Pero Sofía respondió, con una calma que helaba la sangre: «Usted es solo una empleada. ¿Qué sabe de estas cosas y de la vida de un caballero como el señor Ricardo? Quizás sus celos la están llevando a imaginar cosas. No la culpo. Debe ser muy difícil ver tanta felicidad ajena. Fue una humillación íntima y brutal, ejecutada con precisión para destruir su credibilidad». Ricardo se frotó las sienes con fuerza
visiblemente atormentado y superado por la situación. Parecía un hombre atrapado entre dos fuegos, incapaz de discernir la verdad del engaño. Alma, no puedo tener este nivel de conflicto en mi casa. Por el bienestar de mi hijo, por nuestra tranquilidad, necesito que todo esto se detenga. Hizo una pausa larga y dolorosa, evitando su mirada suplicante. He decidido que lo mejor para todos es que te tomes unas vacaciones pagadas, un tiempo indefinido, para que puedas descansar y aclarar tus ideas. No era un despido formal, pero se sentía exactamente igual, como una expulsión silenciosa. Esto no son unas vacaciones, señor. Es una forma cobarde de silenciarme y le aseguro que no lo conseguirán. Alma se levantó, con la poca dignidad que le quedaba intacta. Miró fijamente a Ricardo a los ojos. Por favor, se lo ruego, no confíe ciegamente en ella. Observe, preste atención a las pequeñas cosas, a los detalles que no encajan. Su vida y, lo que es más importante, la de su hijo, dependen de ello. Su advertencia final flotó en el aire, cargada de una sinceridad tan pura que Ricardo no pudo ignorarla por completo. Aunque la estaba echando, sus palabras se habían clavado en su conciencia. Al salir del despacho, con el corazón hecho pedazos, vio una pequeña figura escondida detrás de una armadura decorativa en el pasillo. Era Mateo. El niño corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo temblando de angustia. «Yo sí te creo, Alma», susurró contra la tela de su uniforme. Su aliento cálido era un bálsamo para su alma herida. «Por favor, no te vayas, no me dejes, solo con ella. Me da mucho miedo cuando me mira». Esas palabras lo cambiaron todo. Alma le devolvió el abrazo y susurró: «No te preocupes, mi niño, no voy a ninguna parte. Encontraré la manera de cuidarte, te lo prometo». La promesa que Alma se hizo a sí misma resonó en el pasillo, un juramento silencioso que le dio la fuerza necesaria para secarse las lágrimas. No podía volver a entrar en la mansión como si nada, pero tampoco iba a abandonar a Mateo a su suerte. «Voy a necesitar ayuda, dijo con una determinación que no sabía que poseía, «y sé exactamente a quién acudir primero». Su mente se fijó en María, la cocinera jefa, una mujer sensata que llevaba incluso más años que ella trabajando para la familia. María había visto crecer a Ricardo y sentía un cariño especial por Mateo. Si había alguien que pudiera ver más allá de las apariencias, era ella. Decidió actuar con la máxima cautela. Esperó al final del día y llamó a María desde una cabina telefónica, un método antiguo pero seguro. «María, soy Alma. Necesito hablar contigo. Es urgente y muy delicado», susurró al auricular, con el corazón latiéndole desbocado. «¿Qué ha pasado, muchacha? La señorita Sofía nos ha dicho que te has tomado un descanso por estrés. Estábamos todos muy preocupados por ti», respondió María, su voz cálida teñida de una genuina inquietud que conmovió a Alma en ese momento de soledad. Saber que no todos la creían culpable era un alivio inmenso, una pequeña luz en la oscuridad que la rodeaba. «No es estrés, María, es algo mucho peor. Creo que Ricardo y, sobre todo, el pequeño Mateo están en un grave peligro», continuó Alma, su voz apenas un hilo. «Por favor, tienes que creerme. No tengo a nadie más a quien recurrir dentro de esa casa». El silencio al otro lado de la línea fue largo y tenso, casi insoportable. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, la voz de María rompió la quietud con una firmeza que sorprendió a Alma. «Te creo, Alma. Nunca has sido una mujer que invente historias. Tu honestidad a veces te ha metido en líos, pero nunca has mentido», dijo la cocinera. La cocinera bajó la voz. Su tono ahora era grave y confidencial. «Dime qué necesitas de mí. Haré lo que pueda para ayudarte. Pero ten mucho cuidado. Esa mujer, Sofía, tiene ojos y oídos en todas partes. No podemos fiarnos de nadie más». Alma sintió una inmensa ola de alivio que casi la hizo flaquear.
Ya no estaba completamente sola. Necesito que observes. Fíjate en todo lo que le da de comer a Mateo, especialmente cuando están solos ella y el niño, le explicó con urgencia. ¿Podría confiarle una tarea tan peligrosa a su amiga? Era un riesgo enorme para ambas. Y, si puedes, intenta guardar una pequeña muestra de cualquier cosa que te parezca sospechosa. Por favor, no te arriesgues, solo si es completamente seguro hacerlo, añadió Alma, consciente del peligro al que exponía a María. La cocinera aceptó el encargo sin dudar. Lo haré. Protegeremos a ese niño como si fuera nuestro. Cuenta conmigo para lo que sea necesario, no te preocupes por mí, aseguró María antes de colgar. Al otro lado, en la cocina de la mansión, María miró a su alrededor con nuevos ojos. Cada sombra le parecía una amenaza y cada sonrisa de Sofía una máscara bien elaborada. Mientras tanto, en la mansión, Sofía celebraba su pequeña victoria. Había conseguido apartar a la única persona que sospechaba de ella, al menos temporalmente. Ricardo, cariño, ¿no crees que la casa está mucho más tranquila sin toda esa tensión innecesaria? Comentó durante el almuerzo, sirviéndole a Mateo una porción extra de puré con una sonrisa dulce. Alma necesitaba ese descanso. Últimamente parecía muy alterada, casi paranoica. Espero que se recupere pronto. Sus palabras estaban cargadas de una falsa compasión que a Ricardo, por primera vez, le resultó ligeramente incómoda. Empezaba a notar un patrón en su comportamiento, una insistencia sospechosa en desacreditar a Alma. Un par de días después, la advertencia de Alma se materializó de la peor manera posible. Mateo se despertó en mitad de la noche con fuertes calambres estomacales y una fiebre muy alta. Ricardo lo llevó de inmediato a urgencias en el hospital pediátrico más prestigioso de la ciudad. Mientras los médicos atendían a su hijo, Ricardo no podía dejar de pensar en las palabras de Alma. La vida de su hijo depende de ello. La coincidencia era demasiado fuerte, demasiado precisa para ser ignorada. El miedo, un sentimiento que creía tener controlado, comenzó a apoderarse de él con una fuerza heladora. ¿Era posible que hubiera estado tan ciego? El pediatra de guardia, un hombre experimentado y de mirada seria, se acercó a Ricardo después de estabilizar a Mateo. Señor Vargas, los síntomas de su hijo son extraños. No se corresponden con una intoxicación alimentaria común ni con un virus estomacal típico, explicó el doctor, revisando los resultados preliminares. Parece más bien una reacción a algún tipo de compuesto o químico no identificado. ¿Ha comido algo fuera de lo habitual últimamente? Ricardo negó con la cabeza, pero la pregunta resonó en su mente como una campana de alarma. ¿Qué le estaba ocultando Sofía en realidad? La duda se convertía en una sospecha sólida y aterradora. No, doctor, come lo mismo de siempre. Su prometida le prepara las comidas con mucho cuidado y dedicación, respondió Ricardo, aunque sus propias palabras le sonaban huecas y falsas. El médico asintió lentamente, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Entiendo. De todas formas, vamos a mantenerlo en observación y haremos un panel toxicológico completo. Hay algo aquí que no cuadra. Le aconsejo que revise todo lo que el niño ha ingerido en las últimas 24 horas, por si acaso. La sugerencia del médico fue como una puñalada para Ricardo, quien sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Debía actuar. Sofía llegó al hospital con una actuación digna de una actriz consumada. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz temblaba de preocupación fingida. «Oh, mi pequeño, pobre angelito mío, ¿qué le ha pasado?», exclamó corriendo a abrazar a Ricardo con fuerza. «No lo sé, Sofía, los médicos no están seguros. Dicen que es una reacción extraña», respondió él, observándola con una nueva y fría distancia que lo sorprendió a sí mismo. La sobreactuación de ella,
que antes le habría parecido una muestra de amor incondicional, ahora le resultaba artificial y sospechosa. Empezaba a ver las grietas en su perfecta fachada de mujer ideal. Pero, ¿cómo es posible? Yo misma le preparé la cena. Utilicé los ingredientes más frescos como siempre, continuó Sofía, secándose una lágrima inexistente. Pobre de mi niño, debe haber cogido algún virus terrible en el parque. Te dije que no debíamos llevarlo a sitios tan concurridos, Ricardo. El intento de desviar la culpa era tan evidente que a Ricardo le revolvió el estómago. Por primera vez no la consoló, simplemente se quedó quieto, su mente trabajando a toda velocidad, conectando los puntos entre la advertencia de Alma y la misteriosa enfermedad de su hijo. La verdad comenzaba a emerger lentamente. De vuelta en su apartamento, Alma se enteró de la hospitalización de Mateo a través de una llamada clandestina de María. «Ha vuelto a pasar, Alma. Tal como dijiste, comió un postre de frutas que Sofía le preparó en exclusiva y ahora está en el hospital», le informó la cocinera con la voz ahogada por la angustia. «Esta vez logré guardar un poco lo que quedó en el fondo del cuenco. Lo tengo escondido en un frasco en el congelador de mi casa. ¿Qué hago con él?» Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación era cada vez más grave y el tiempo corría en su contra. Necesitaba pruebas contundentes. «Guárdalo bien, María. No le digas a nadie que lo tienes. A nadie en absoluto. Es nuestra única esperanza de demostrar la verdad y salvar a ese niño», le indicó Alma con una firmeza que ocultaba su propio terror. Sabía que necesitaba más que una simple muestra de comida. Necesitaba entender quién era realmente Sofía, de dónde venía y qué la motivaba. Colgó el teléfono y se sentó frente a su viejo ordenador portátil. Pasó horas investigando en Internet, buscando cualquier información sobre su pasado, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre las tinieblas que rodeaban a la prometida de Ricardo. Su investigación la llevó a un antiguo artículo de Sociedad que mencionaba la repentina muerte de la madre de Sofía, una mujer adinerada, hacía poco más de un año. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero el artículo dejaba entrever algunas extrañas circunstancias que nunca se aclararon. Sofía había heredado una fortuna considerable, pero también deudas ocultas que la habían dejado en una situación financiera precaria justo antes de conocer a Ricardo. De repente, todo empezó a encajar de una manera terrible. El móvil parecía ser el dinero, pero ¿hasta dónde era capaz de llegar por él? Decidió dar un paso arriesgado. Buscó entre los comentarios del artículo y encontró el nombre de un antiguo jardinero que había trabajado para la madre de Sofía. Tras varias llamadas, consiguió localizarlo. El hombre, llamado Javier, se mostró reacio a hablar, temeroso de represalias. «No quiero problemas, señora. Esa familia es muy poderosa y no tengo ganas de meterme en líos», dijo con voz nerviosa. «Por favor, solo necesito saber la verdad. Se trata de proteger a un niño inocente», suplicó Alma, apelando a su conciencia con desesperación. Necesitaba un testimonio que corroborara sus terribles sospechas. Su sinceridad pareció conmover al hombre, que finalmente accedió a contarle lo que sabía, aunque le pidió que nunca revelara su nombre. «Yo la vi, ¿sabe? Un par de veces en las semanas antes de que la señora mayor muriera», confesó Javier en voz baja. «La señorita Sofía iba a la habitación de su madre y cambiaba las etiquetas de los frascos de medicinas. Pensé que era algo sin importancia, que quizás solo las estaba organizando. Pero después de que la señora falleciera tan de repente, siempre me quedó la duda, una sensación muy fea en el estómago». Las palabras de Javier confirmaron las peores sospechas de Alma. Sofía no era solo una cazafortunas, era una mujer peligrosa, una depredadora capaz de cualquier cosa. Sintió un nudo de miedo en la garganta,
pero también una extraña calma. Ahora tenía una dirección, una línea de investigación que seguir. Agradeció a Javier su valentía y le prometió que protegería su identidad. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, asimilando la monstruosa verdad que acababa de descubrir. ¿Cómo podría hacer que Ricardo la creyera sin poner a todos en un peligro aún mayor? Pero ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, Sofía sintió el cambio en la actitud de Ricardo y decidió pasar a la ofensiva. Sabía que Alma seguía siendo una amenaza latente. Usando sus contactos y el dinero de Ricardo, descubrió dónde vivía Alma y una tarde se presentó en su humilde apartamento sin previo aviso. La confrontación fue tan inesperada como brutal. Alma abrió la puerta pensando que era el repartidor y se encontró cara a cara con la mujer que intentaba destruir. La sonrisa de Sofía era una mezcla de desprecio y superioridad. El aire se llenó de una tensión casi palpable. El duelo final se acercaba. Así que aquí es donde vive la salvadora de los Vargas. Es pintoresco, dijo Sofía, mirando el modesto apartamento con una mueca de asco que no se molestó en disimular. He venido a darte un consejo amistoso, Alma. Aléjate de Ricardo y sobre todo de Mateo. Deja de llenarles la cabeza con tus fantasías ridículas de mujer despechada. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con una agresividad pasiva. ¿Crees que puedes competir conmigo? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Yo seré su esposa y tú volverás al agujero del que saliste. No le tengo miedo, Sofía, respondió Alma, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sé lo que hizo con su madre y sé lo que está intentando hacer ahora con el niño y no voy a permitir que le haga daño a ese pequeño inocente. La seguridad en la voz de Alma pareció descolocar a Sofía por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura arrogante. Eres una ilusa. No tienes ninguna prueba, solo la palabra de una sirvienta contra la de la futura señora de la casa. ¿Quién crees que va a ganar este juego, estúpida? Sofía soltó una risa fría y cruel que resonó en el pequeño apartamento. La amenaza no terminó ahí. Sofía se acercó aún más. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. Te lo advierto por última vez. Desaparece. Si no lo haces por las buenas, lo harás por las malas. Puedo hacer una llamada y asegurarme de que nunca más vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad. O peor aún, puedo hacer que parezca que tuviste un desafortunado accidente. La gente como tú es invisible, Alma. Nadie te echaría de menos. La amenaza era clara, directa y aterradora. Alma se quedó inmóvil, sintiendo el verdadero alcance de la maldad de aquella mujer, pero su determinación no flaqueó. Después de la visita de Sofía, Alma vivió con un miedo constante. Cada sombra en la calle, cada llamada de un número desconocido la hacía sobresaltar. Sabía que estaba en peligro, pero la promesa que le había hecho a Mateo la mantenía en pie. Guardaba la pequeña cucharita de plata en una caja de música que había sido de su madre. Cada noche la sacaba y la miraba bajo la luz de la lámpara. El objeto era un recordatorio tangible de la verdad, un ancla en medio de la tormenta de mentiras y manipulaciones de Sofía. Era su talismán, la prueba silenciosa que algún día expondría toda la maldad. Unos días después, Pedro, el jefe de seguridad sobornado por Sofía, se presentó en el apartamento de Alma con una orden de registro falsa. El señor Vargas sospecha que usted robó algunos objetos de valor de la mansión antes de irse, dijo con su habitual tono, inexpresivo y amenazante. Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que venían a por la única prueba que tenía. No he robado nada. Pueden mirar lo que quieran, respondió, intentando mantener la calma a pesar del pánico. El corazón le latía con una fuerza desbocada, temiendo que encontraran su único secreto y su única esperanza.
Mientras dos de los hombres de Pedro revolvían sus escasas pertenencias, tirando cajones al suelo y vaciando armarios, Pedro se acercó a ella. Su corpulencia resultaba intimidante. Sabemos lo que buscas, Alma, y no lo vas a conseguir. La señorita Sofía es una mujer muy generosa con sus amigos y muy peligrosa con sus enemigos, le susurró al oído con una voz cargada de veneno. Harías bien en olvidar todo lo que crees que viste, por tu propio bien. Afortunadamente, los hombres no encontraron la caja de música escondida en un hueco de la pared. La suerte, por una vez, estaba de su lado. Se fueron con las manos vacías, pero habían dejado un mensaje claro. La estaban vigilando y no se detendrían ante nada para silenciarla. La presión era cada vez más insoportable. A pesar del acoso, Alma consiguió reunirse en secreto con Ricardo. Le había enviado una nota a través de María, citándolo en un café discreto en las afueras. Ricardo acudió. Su rostro reflejaba el conflicto que lo consumía. Alma, no sé qué creer. Mi corazón me dice una cosa, pero la lógica me grita otra, confesó. Su voz sonaba agotada y llena de confusión. Necesitaba una certeza que no encontraba por sí mismo. Mírame a los ojos, Ricardo, dijo Alma, con una firmeza que sorprendió a ambos. Dime si ves en mí a una mentirosa o a una mujer desesperada que solo intenta proteger a tu hijo. Confía en tu instinto, en el hombre que eras antes de que ella llegara y nublara tu juicio. Su súplica era directa, sin adornos. Quería recordarle la conexión que habían compartido durante años, la confianza que él siempre había depositado en ella. Sabía que el hombre bueno, que conocía, seguía ahí, enterrado bajo las manipulaciones de Sofía, pero sería capaz de escucharlo antes de que fuera demasiado tarde. Ella dice que estás obsesionada, que le tienes envidia, continuó Ricardo, casi como si necesitara decir las acusaciones en voz alta para comprobar su validez. Dice que todo esto es una venganza por haberte relegado cuando ella llegó, que no soportas ver a otra mujer ocupando tu lugar en la casa. Las palabras sonaban absurdas, pero la duda en los ojos de Ricardo era real y dolorosa. Alma negó con la cabeza, una sonrisa triste y amarga se dibujó en sus labios. Sabía que Sofía era experta en torcer la realidad a su favor, sembrando discordia y desconfianza a su alrededor, aislándolo de todos. ¿Venganza? Ricardo, yo he dedicado mi vida a tu familia. Vi nacer a Mateo, le cambié los pañales, le canté canciones para dormir cuando tú estabas de viaje. Le recordó con la voz quebrada por la emoción. Él es como un hijo para mí. Mi única motivación es su seguridad. ¿De verdad crees que inventaría algo tan horrible solo por celos? Por favor, piensa en todo lo que hemos vivido juntos. Su argumento era irrefutable, basado en años de lealtad incondicional. La pelota estaba ahora en el tejado de Ricardo, quien debía tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Alma le contó todo lo que había descubierto. La muerte sospechosa de la madre de Sofía, las deudas que la acosaban, el testimonio del antiguo jardinero. Cada palabra era un golpe para Ricardo, que escuchaba en silencio, su expresión cada vez más sombría. La red de mentiras de Sofía comenzaba a deshacerse ante sus ojos. No te pido que me creas a mí ciegamente. Te pido que investigues por tu cuenta. Revisa sus finanzas, habla con gente de su pasado. La verdad está ahí fuera, solo tienes que estar dispuesto a verla. Su encuentro terminó con esa petición, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. De vuelta en la mansión, Ricardo se sentía atrapado en una pesadilla. Las palabras de Alma resonaban en su cabeza, luchando contra las dulces mentiras de Sofía. Decidió darle a Sofía una última oportunidad de ser sincera. Durante la cena, la observó con atención. «¿Sabes? He estado pensando mucho en tu madre últimamente», comentó casualmente. «¿Cómo fue todo? Debió ser muy duro para ti». La reacción de Sofía fue instantánea.
se puso pálida y su mano tembló ligeramente al coger la copa de vino, un detalle que no pasó desapercibido para Ricardo. Estaba a punto de descubrir la verdad. Fue repentino, un ataque al corazón. No hay mucho más que contar, Ricardo. Es un tema muy doloroso para mí. Preferiría no hablar de ello, respondió con una frialdad cortante, cambiando de tema inmediatamente. Su evasiva fue la confirmación que Ricardo necesitaba. Una persona en duelo buscaría consuelo, no cerraría la conversación de forma tan abrupta. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en la habitación de invitados. La duda se había convertido en una certeza heladora. Alma tenía razón. Su hijo y él estaban en manos de una mujer peligrosa. Debía protegerlos. Sofía, ajena a la decisión final de Ricardo, pero sintiendo el abismo entre ellos, decidió que era el momento de dar el golpe de gracia a la credibilidad de Alma. Organizó una reunión con el personal de servicio en el salón, con la excusa de discutir los preparativos para un evento benéfico. Hizo que Alma fuera convocada bajo el pretexto de que Ricardo quería discutir su reincorporación. Alma acudió con una mezcla de esperanza y temor, sin saber que estaba caminando directamente hacia una trampa diseñada para humillarla públicamente frente a todos los que la conocían y la respetaban. Cuando Alma entró en el salón, todas las miradas se posaron en ella. Vio a sus antiguos compañeros, a María con una expresión de preocupación, a Pedro con una sonrisa de suficiencia. Sofía la recibió con una sonrisa radiante y falsa. Alma querida, qué bueno que pudiste venir. Justo estábamos hablando de ti, dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Se acercó a ella y, con un gesto aparentemente amistoso, le dio un ligero abrazo que a Alma le pareció el abrazo de una serpiente. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación, continuó Sofía, su voz goteando falsa empatía, y hemos decidido que lo mejor para todos, especialmente para ti, es que no vuelvas. Creemos que necesitas un cambio de aires, un nuevo comienzo lejos de aquí. A veces hay que saber cerrar ciclos, ¿verdad? Mientras hablaba, deslizó con disimulo un sobre en el bolsillo del delantal de Alma. Era una carta de despido, acompañada de una nota de confidencialidad amenazante. El golpe fue devastador, una humillación pública perfectamente calculada para destruirla. Alma se quedó paralizada, sintiendo el papel frío en su bolsillo y el peso de las miradas de sus compañeros. La humillación fue profunda y dolorosa. Vio la lástima en los ojos de María y la satisfacción en los de Pedro. Sofía había orquestado la escena a la perfección, dejándola como una empleada inestable y problemática. Espero que entiendas que es por el bien de todos, concluyó Sofía con su tono falsamente compasivo. Alma no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió del salón con la poca dignidad que le quedaba, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Esa noche, Alma tocó fondo. Sentada en la soledad de su apartamento con la carta de despido sobre la mesa, se sintió completamente derrotada. Había perdido su trabajo, su reputación y, lo que era peor, parecía haber fracasado en su misión de proteger a Mateo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, un torrente de impotencia y desesperación. Quizás Sofía tenía razón. Quizás era solo una simple limpiadora luchando contra un poder demasiado grande para ella. La idea de rendirse, de desaparecer y olvidar todo, comenzó a parecer una salida tentadora. Pero entonces, en medio de su desesperación, su mirada se posó en una pequeña fotografía que tenía en su mesita de noche. Era una foto de Mateo de hacía un par de años, sonriendo con alegría mientras ella lo empujaba en un columpio en el jardín de la mansión. Recordó su risa, sus abrazos,
la confianza pura e inocente que había depositado en ella. Recordó su susurro en el pasillo. «Yo sí te creo, Alma. No me dejes solo con ella». La promesa que le había hecho volvió a su mente con una fuerza renovada, extinguiendo las llamas de la autocompasión. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. No podía rendirse. No mientras la vida de ese niño estuviera en juego. Se secó las lágrimas y se levantó. Su resolución más fuerte que nunca. Si Sofía quería una guerra, la tendría, pero no lucharía con sus mismas armas, con mentiras y manipulaciones. Alma lucharía con la única arma que poseía, la verdad, y estaba dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias, sin importar el coste personal. Su lealtad a Mateo era más fuerte que cualquier miedo o humillación. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, la fase más decisiva apenas estaba por comenzar en el único lugar donde no podría mentir: un tribunal. El Tribunal Civil de Buenos Aires era un escenario imponente y gélido, un santuario de mármol y madera oscura donde la verdad y la mentira luchaban en susurros cargados de tensión. El abogado de Sofía, un hombre de traje impecable y sonrisa depredadora, paseaba frente al estrado con una confianza que llenaba toda la sala. «Señoría, lo que tenemos aquí no es un complejo caso de custodia, sino la amarga y desesperada fantasía de una empleada despedida», argumentaba con una elocuencia venenosa. Una mujer que tras años de servicio no pudo soportar ver a su jefe rehacer su vida. Sus acusaciones son el producto de la envidia, no de hechos. Sofía, sentada junto a él, interpretaba su papel de víctima a la perfección absoluta. Lucía un vestido sobrio de color gris perla, su rostro una máscara de dolor contenido y digna resignación que engañaría a cualquiera. De vez en cuando se secaba una lágrima invisible con un pañuelo de seda, un gesto teatral calculado para ganarse la simpatía del juez. «Mi único deseo es el bienestar de Mateo, el hijo de mi prometido», había declarado antes con la voz quebrada. «Esta mujer ha intentado envenenar su mente con historias terribles. Solo pido a la corte que proteja a ese niño de sus manipulaciones». Ricardo observaba todo desde su asiento, sintiendo cómo el peso del juicio aplastaba su espíritu. El abogado de Sofía era brillante, retorciendo cada hecho hasta convertir a Alma en una villana de telenovela. El informe del investigador privado, leído en voz alta, pintaba a Alma como una persona con problemas financieros y un historial de quejas menores, todo exagerado para manchar su reputación. Ricardo miró a Alma, sentada sola al otro lado de la sala. Parecía tan pequeña y vulnerable frente a la maquinaria legal que Sofía había puesto en marcha en su contra. Por un momento terrible, la duda volvió a morderle. «Llamo a declarar a la señora Alma Rodríguez», anunció el secretario del juzgado con voz monótona. Alma se levantó. Sus piernas temblaban, pero sus pasos eran firmes mientras se dirigía al estrado, sintiendo cientos de ojos clavados en ella. Juró decir la verdad con una voz clara, aunque apenas audible en el imponente silencio. El abogado de Sofía se abalanzó sobre ella de inmediato. Sus preguntas eran dardos afilados. «¿No es cierto, señora Rodríguez, que fue despedida de su puesto en la mansión Vargas? ¿No es verdad que se le pidió que se marchara por su comportamiento errático y sus acusaciones infundadas? No fui despedida formalmente. Me dieron unas vacaciones indefinidas. Fue una forma elegante de apartarme sin levantar sospechas», respondió Alma, intentando mantener la calma. «¿Vacaciones? ¿O una oportunidad para que usted no tuviera que enfrentarse a una acusación formal de robo por los objetos que desaparecieron de la casa?», contraatacó el abogado, lanzando una mentira tan audaz que la dejó sin aliento. «Yo nunca he robado nada en mi vida. He servido a esa familia con absoluta lealtad durante más de 10 años. Su voz se alzó con indignación.
pero el abogado sonrió con suficiencia. «No tengo más preguntas, señoría». El juez la miró con severidad. Su expresión era completamente ilegible, pero Alma sintió que la balanza se inclinaba peligrosamente en su contra. Le llegó el turno a su propio abogado, un defensor público joven pero honesto, que se levantó para intentar reparar el daño. Puede contarle al tribunal, con sus propias palabras, lo que vio la noche del 14 de mayo en el comedor de la mansión Vargas. Alma respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó la promesa que le había hecho a Mateo. El rostro asustado del niño le dio la fuerza que necesitaba para continuar luchando por él. «Estaba sirviendo la cena como todas las noches», comenzó, su voz ahora mucho más firme y segura. El señor Ricardo se giró un momento para alcanzar el salero. En ese preciso instante vi a la señorita Sofía sacar un frasco muy pequeño de su bolso. Con un movimiento rápido, vertió un polvo blanquecino en el plato del señor Ricardo y lo removió rápidamente con un cubierto. Todo fue muy rápido, casi imperceptible, pero lo vi perfectamente, no tengo la más mínima duda. Su descripción era detallada y precisa, sin un ápice de duda, lo que captó la atención del juez por primera vez. «¡Objeción!», gritó el abogado de Sofía, poniéndose en pie de un salto. «La testigo está inventando una escena de película. Esto es pura ficción. No hay ninguna prueba de lo que dice. Es su palabra contra la de mi clienta». El juez frunció el ceño, mirando al abogado con fastidio. «La objeción es denegada. Siéntese y deje que la testigo continúe su declaración». El abogado de Alma le hizo una seña a Alma para que prosiguiera. Su mirada le transmitía confianza. «Señora Rodríguez, ¿hubo algo más esa noche? ¿Algún detalle que pueda corroborar su increíble historia?» Sofía miraba a Alma con un odio helado. Su fachada de víctima comenzaba a resquebrajarse bajo la presión del testimonio. Ricardo se inclinó hacia adelante en su asiento, su corazón latía con una fuerza desbocada. «¿Y qué era ese utensilio que usó, señora Rodríguez? ¿Puede describirlo para el tribunal?» Alma miró directamente a Ricardo. Luego, al juez. Sacó un pequeño pañuelo de su bolso y lo desdobló con cuidado sobre la barandilla del estrado. Dentro, un pequeño objeto de metal brillaba intensamente bajo las luces de la sala, capturando todas las miradas y silenciando cualquier murmullo. «Era esto, señoría», dijo Alma, su voz resonando con una claridad cristalina en el silencio sepulcral. «Es la cucharita de plata del juego de postre de la familia. Tiene grabado el escudo de los Vargas. Es inconfundible. La guardé porque sabía que era la única prueba física que tenía de que no estaba loca, de que decía la verdad». Sofía dejó escapar un pequeño sonido ahogado, un siseo de pura rabia y pánico al ver el objeto. El abogado de Alma se acercó al estrado. «Señoría, solicito que esta prueba sea admitida y que se presente el informe del laboratorio forense». El caos se desató en la sala. El abogado de Sofía protestó con vehemencia, gritando que la prueba había sido plantada, pero el juez golpeó la mesa con su mazo, su voz resonando con autoridad. «Orden en la sala, se admite la prueba, y quiero ver ese informe del laboratorio de inmediato». Un perito forense, un hombre mayor de aspecto serio, fue llamado a declarar. Se ajustó las gafas y comenzó a leer sus notas. «Analizamos el objeto en cuestión», comenzó. «Encontramos en su superficie restos microscópicos de una sustancia conocida como digitoxina, extraída de la planta digitalis». Un murmullo de horror recorrió la sala. Ricardo se puso pálido, recordando los extraños episodios de fatiga y las arritmias que los médicos achacaban al estrés. El forense continuó. «Es un compuesto que, administrado en dosis pequeñas, puede simular los síntomas de un fallo cardíaco, siendo casi indetectable. Además,
Esta misma sustancia fue encontrada en los análisis toxicológicos realizados al niño Mateo Vargas durante su última hospitalización. Las dosis eran menores, pero consistentes con una exposición prolongada que causaba sus graves problemas gástricos. La verdad era irrefutable y terrible. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Sofía se levantó de un salto, su rostro completamente descompuesto por la furia. ¡Mienten! Todo es una conspiración. Esa mujer la puso ahí para incriminarme, gritó señalando a Alma. Ella es la que quiere quedarse con todo, siempre lo ha querido. Es una bruja manipuladora y una ladrona. Su arrebato, lleno de veneno y desesperación, fue su condena final ante los ojos de todos. La máscara había caído por completo, revelando al monstruo que se escondía debajo de su apariencia angelical. Ya nadie en la sala dudaba de su culpabilidad, y el silencio que siguió a sus gritos fue atronador. Ricardo, con el corazón roto por el engaño, pero los ojos finalmente abiertos a la terrible verdad, pidió la palabra al juez. Se levantó y su voz, aunque temblorosa, sonó firme. Señoría, yo confirmo todo. Fui un ciego. Esta mujer me manipuló, me aisló de mi gente de confianza y, lo que es peor, estuvo dañando a mi propio hijo, confesó, su voz cargada de arrepentimiento. Descubrí que su propia madre murió en circunstancias muy similares. Su único objetivo era mi fortuna. Alma arriesgó todo para salvarnos. Le debo mi vida y la de mi hijo. El veredicto fue inmediato y contundente. Se concede la custodia total y exclusiva del menor Mateo Vargas a su padre, Ricardo Vargas, declaró el juez. Además, se ordena la apertura de una investigación penal inmediata contra la señorita Sofía Linares por los cargos de intento de asesinato y fraude. La defensa de Sofía se derrumbó. Su abogado, viendo la batalla perdida, se sentó en silencio. Sofía fue escoltada fuera de la sala por 2 agentes, todavía gritando insultos y amenazas que se perdieron en el eco de los pasillos de mármol. La justicia, al fin, había llegado. Fuera de la sala, en el pasillo, Mateo esperaba ansiosamente con una prima de Ricardo. Al ver a su padre y a Alma salir, corrió hacia ellos sin dudarlo. No dijo nada. No hacían falta palabras, simplemente se lanzó a los brazos de Alma y la abrazó con todas sus fuerzas, escondiendo su rostro en su hombro y llorando en silencio. Ricardo se unió al abrazo, rodeándolos a ambos con sus brazos, formando un círculo protector. Por primera vez en mucho tiempo, volvían a ser una familia, unida no por la sangre, sino por la lealtad y el amor incondicional. La batalla legal había terminado, pero el camino hacia la sanación emocional apenas comenzaba. Ricardo miró a Alma por encima de la cabeza de su hijo, sus ojos llenos de una gratitud y un arrepentimiento que las palabras no podían expresar. Gracias, Alma. Me salvaste en más de un sentido, salvaste todo lo que me importa, susurró con la voz entrecortada por la emoción, sintiendo una profunda vergüenza por haber dudado de ella. Ella simplemente asintió, su corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había arriesgado todo, pero al ver la sonrisa de Mateo, supo que había valido la pena. El abogado de Alma se acercó a ellos con una sonrisa amable. Lo habéis conseguido. La justicia a veces es lenta, pero casi siempre llega a su destino. Ahora id a casa y cuidad de ese niño. Se lo merece más que nadie, les dijo con calidez. Le dio una palmada en el hombro a Ricardo y un respetuoso apretón de manos a Alma. Ha sido un honor representarla, señora. Es usted una de las personas más valientes y con más integridad que he conocido en toda mi carrera. Alma se sonrojó, sin saber qué decir. Nunca se había considerado valiente, solo leal. Mientras caminaban hacia la salida del imponente edificio del tribunal,
La luz del sol de la tarde les pareció más brillante que nunca. Dejaban atrás las sombras, las mentiras y el miedo que los habían atormentado durante meses. Sofía se enfrentaría a las consecuencias de sus actos, encerrada en la prisión que ella misma había construido con su codicia. Para Ricardo, Mateo y Alma, en cambio, se abría un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Un futuro que tendrían que construir juntos, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos sólidos de la verdad y la confianza que Alma había defendido con tanta tenacidad. El pequeño grupo se detuvo en las escalinatas de la entrada. Mateo levantó la vista y miró a Alma con sus grandes ojos llenos de esperanza. «Ahora vas a volver a casa con nosotros, ¿verdad? ¿Para siempre?», preguntó con la inocencia de un niño que solo anhela seguridad y amor. Alma le acarició la mejilla con una ternura infinita. «Sí, mi niño, ahora vuelvo a casa para siempre», respondió. Y en esa promesa se sellaba no solo el final de un horror, sino el comienzo de una nueva vida. Ricardo tomó la mano de Alma. «Vamos a casa», dijo, y la palabra casa sonaba a un nuevo y feliz comienzo. De vuelta en la mansión, el aire se sentía extrañamente ligero, como si una densa niebla venenosa se hubiera disipado. Ricardo le pidió a Alma que se reuniera con él en el jardín. «Alma, no hay palabras para expresar lo que siento», comenzó, su voz cargada de arrepentimiento. «Fui un necio, ciego a la verdad. Te pido que te quedes, no como mi empleada, sino como parte de esta familia». Alma escuchó en silencio antes de responder con una dignidad inquebrantable. «Me quedaré, Ricardo, pero no por caridad, sino por Mateo, y lo haré como tu igual, como tu amiga». Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios significativos. Ricardo, siguiendo el consejo de Alma, vendió muchas de las ostentosas obras de arte y los muebles fríos que Sofía había comprado. Juntos, recorrieron tiendas de antigüedades y mercados locales, eligiendo piezas que contaban una historia, muebles de madera cálida y tejidos suaves que invitaban a la comodidad. La mansión comenzó a transformarse, dejando de ser una vitrina de riqueza para convertirse en un verdadero hogar. Cada pequeño cambio era un paso más lejos de la pesadilla y un paso más cerca de una nueva y esperanzadora normalidad. Un día, Ricardo observaba desde la ventana de 1900 su despacho como Alma y Mateo jugaban en el jardín, persiguiendo mariposas con una alegría contagiosa. La risa del niño era cristalina, un sonido que no había escuchado con tanta libertad en mucho tiempo. Al ver a Alma, su rostro iluminado por el sol y una sonrisa genuina, sintió algo más profundo que la gratitud. Admiraba su fuerza, su inquebrantable integridad y la bondad con la que trataba a su hijo. Se dio cuenta de que se había enamorado, no de una belleza superficial y calculada, sino de la belleza real de un alma pura y valiente. Decidió expresar sus sentimientos con un gesto tan simple y honesto como ella. Cortó una única rosa blanca del rosal que la madre de Mateo había plantado años atrás, y se acercó a ella en el jardín. «Alma, me has enseñado lo que significa el verdadero valor y la verdadera belleza», le dijo, su voz suave pero firme, ofreciéndole la flor. «Me has devuelto a mi hijo y a mí mismo. Me gustaría que me dieras la oportunidad de construir algo real contigo, basado en la verdad que tanto nos costó encontrar». No había promesas de lujos, solo la oferta sincera de un corazón agradecido y enamorado. Alma aceptó la rosa. Sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. La sorpresa se mezclaba con una sensación de que aquello era lo correcto, el desenlace natural de su extraña y difícil historia. Su relación floreció lentamente, con la delicadeza de una planta que necesita tiempo para echar raíces fuertes. Daban largos paseos, compartían cenas tranquilas en la cocina y leían cuentos a Mateo antes de dormir.
Construyeron su amor sobre una base de confianza inquebrantable y un profundo respeto mutuo, un amor nacido de la más oscura de las pruebas. Era un amor real, tangible y sanador para los tres. Un año después de aquel fatídico juicio, Ricardo y Alma se encontraban frente a un moderno y acogedor edificio en el centro de la ciudad. Una placa de bronce brillante en la entrada rezaba: Fundación Amparo Mateo, por un futuro seguro para cada niño. Ricardo había usado parte de su fortuna para crear una organización dedicada a ayudar a niños en situaciones de riesgo. En el discurso de inauguración, Ricardo tomó la mano de Alma. Esta fundación es el resultado de la valentía de una mujer excepcional. Por eso, no hay nadie más capacitada para dirigirla que Alma, anunció con orgullo. El aplauso fue unánime y caluroso. Alma, conmovida, se acercó al micrófono. Cada niño merece un refugio, una mano que lo proteja y una voz que luche por él cuando no puede hacerlo por sí mismo, dijo con la voz embargada por la emoción. Yo tuve la suerte de poder ser esa voz para Mateo. Ahora, gracias a la generosidad de Ricardo y al apoyo de todos ustedes, seremos esa voz y ese refugio para cientos de niños más. Porque ningún niño debería sentirse solo o asustado en su propio hogar. Sus palabras, nacidas de la experiencia, resonaron profundamente en todos los presentes. La noticia de la sentencia definitiva de Sofía llegó discretamente. Fue condenada a 25 años de prisión por intento de asesinato, fraude y maltrato infantil. Por su parte, Pedro, el jefe de seguridad, también enfrentó a la justicia, siendo condenado por complicidad y perjurio. Las noticias no trajeron alegría, sino una profunda sensación de cierre. El capítulo más oscuro de sus vidas se cerraba para siempre, permitiéndoles mirar hacia el futuro sin el peso del miedo. La justicia había prevalecido, no solo en el tribunal, sino en la paz que finalmente encontraron, y la caída de los culpables sirvió como recordatorio. Con el paso del tiempo, la Fundación Amparo Mateo se convirtió en un referente en todo el país. Bajo la dirección apasionada de Alma, la organización creció exponencialmente, abriendo nuevos centros y desarrollando programas innovadores para la protección de la infancia. Mateo, lejos de ser una víctima de su pasado, se convirtió en un joven compasivo y resiliente, profundamente involucrado en el trabajo de la fundación. Pasaba sus veranos como voluntario, compartiendo su propia historia para dar esperanza a otros niños. Había transformado su dolor en un propósito de vida, un legado de superación que inspiraba a todos. La mansión de los Vargas ya no era un lugar silencioso y tenso. Se llenó de risas, de amigos de Mateo, de reuniones de la fundación y de un amor familiar que se sentía en cada rincón. Ricardo había encontrado en Alma no solo a una esposa, sino a su mejor consejera y a su ancla moral. Juntos criaron a Mateo para que fuera un hombre de bien, enseñándole que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la integridad, la lealtad y la capacidad de proteger a los más vulnerables. La vida les había dado una segunda oportunidad y estaban decididos a aprovecharla al máximo. 5 años después, el sol de la tarde iluminaba el jardín de la mansión. Ricardo y Alma, ahora felizmente casados, observaban a Mateo, que ya era un adolescente brillante y lleno de vida. Él era el presidente honorífico de la fundación, que había duplicado el número de niños atendidos en la ciudad y había abierto 3 nuevos centros de acogida. La risa de Mateo resonaba en el aire, el sonido más claro de su victoria sobre la oscuridad, un testimonio vivo del poder del amor y la lealtad. El legado de su madre biológica se honraba a través de la bondad inquebrantable de Alma. El ciclo de dolor se había transformado en un círculo virtuoso de esperanza y ayuda mutua. La mansión, antes un
escenario de engaños y peligro, era ahora el corazón de una red de apoyo que se extendía por toda la ciudad, protegiendo a los más vulnerables. El amor que floreció entre Ricardo y Alma, nacido de la adversidad y cimentado en la honestidad, se convirtió en un faro para muchos. La verdad, por más humilde y silenciosa que sea su voz, siempre encontrará la manera de abrirse paso entre las sombras, demostrando que la integridad es el mayor de todos los lujos y la justicia, la redención final del Alma.